jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. Hola hermanos de Huella Católica, Dios de los cielos les bendiga y les guarde. De manera especial al grupo católico Huella Católica. Hermanos, yo quiero que Monseñor Molinari me mande un saludo a todos los grupos que me siguen, al grupo Huella Católica. Bendiciones, mis hermanos, y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Estaba hablando con el micrófono apagado. Déjame acomodar esto. Ahí, bien, perfecto. Bueno, bendiciones a toditos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su canal Huella Católica, el canal de la evangelización católica para todo el mundo. Muy bien, hoy vamos a tener un interesante debate, muy interesante entre dos oponentes, uno protestante y otro testigo de Jehová, si no me acuerdo. Si no me acuerdo, es testigo, ¿no? No, soy son dos cristianos. Iglesia de Dios el Camino. Ah, pues son dos cristianos evangélicos. No soy evangélico. ¿No eres evangélico? Cristiano, pues, de la Iglesia de Dios el Camino. Muy bien, perfecto. Cristianos, dos hermanos cristianos, entonces. Con respecto a el tema sobre la inmortalidad del alma. Si no mal me acuerdo, ese es el tema. ¿Es el alma inmortal? Ese es un tema muy interesante. Incluso aquí en este canal cristiano también de católico, Huella Católica, se ha discutido, pero en este caso no son dos católicos, ni es un católico ni un protestante. Son dos hermanos cristianos de distintas denominaciones que van a estar debatiendo. Así que espero que tengan sus lápiz, su libreta, para que vayan anotando todo lo que estos dos hermanitos que están aquí van a estar hablando. ¿Por qué? Porque es importante no saber la posición católica. También es importante saber la posición de los demás hermanos. Así que anoten, escriban, comenten sin faltarle respeto a los oponentes, ¿ok? Que eso quede claro. Saben que si van a faltarle respeto, estoy hablando a los que están escribiendo, ¿ok? A los suscriptores. Si faltan el respeto, va a haber una sanción, y si hay más de 2 sanciones, van a ser una expulsión. Así que traten de mantener la compostura como hermanos cristianos que son. Lo mismo pasa a los oponentes que están aquí, a estos hermanos que están aquí. Traten de no utilizar ad hominem. Somos personas adultas, así que no traten de ofenderse ni decirse mentiroso. Sí, pueden indicar que pues está en error en esta posición o decir estas cuestiones así, pero decirle mentiroso, decirle embustero, decirle calumniador, cosas así que son, eso se conoce como un ad hominem, un ataque personal, está prohibido aquí en Huella Católica, ¿ok? Incluso yo soy una persona que me gusta ser muy equitativo en esto de la moderación, y he tenido que parar caballitos incluso a hermanos católicos por esa posición, ¿ok? A la primera se va a dar una sanción, o sea, se va a dar una amonestación, pero a la segunda se termina el debate. O sea, ustedes son más estrictos porque ustedes confiaron en el moderador, y por tal razón tengo que ser más estricto que los que están en los suscriptores. Los tiempos que quedaron de acuerdo para este tema es el siguiente. Va a haber 1 minuto de presentación, 15 minutos para cada uno de exposición, 10 minutos para cada uno de refutación, 10 minutos adicionales para cada uno de contrarrefutación y 5 minutos de resumen o conclusión, que para mí es lo mismo. O sea, resumen o conclusión es lo mismo. Muy bien. Después de eso va a haber 1 minuto de despedida sin tocar el tema para nada. ¿Ok? Vamos a pasar por Colombia, a Colombia mismo, a donde está Henry James, para que se dé una presentación. Vamos a darle 1 minuto para su presentación, pero
Henry, antes de que dé la presentación, ¿hace frío por allá? Bueno, en la ciudad que yo vivo, pues no es fría, es más bien templadita, tirando a calurosa. Oh, se parece mucho a Puerto Rico. Muy bien. Sí. Bueno, por Puerto Rico, por ser una isla tropical, cuando entra a temperaturas de 60 grados, pues ya nosotros creemos que es frío, 60, 55, ya creemos que es frío. De eso no baja, ¿ok? Muy bien, vamos a dar paso a un minuto para que se dé su presentación, indique de dónde eres, a qué congregación perteneces, cuánto tiempo lleva la congregación, si quieres enviarle un saludito también a los hermanos de tu congregación. Y bueno, tienes un minuto para tú moverte ahí, o si quieres dar una introducción a lo que vas a dar también, tienes el derecho de hacer todo en eso en un minuto, ¿ok? Adelante con tu minuto. Bueno, gracias y paz a todos los hermanos y amigos católicos de este canal Huella Católica, ¿sí? Mi nombre es Henry James, soy de Bucaramanga, Colombia. Pertenezco a la Iglesia de Dios El Camino, ¿sí? Es la iglesia de la restauración de los últimos tiempos. Y pues espero que tengamos un debate con altura, con respeto, donde pues prevalezca sobre todo pues la argumentación bíblica y pues espero que también sea este debate de gran edificación para todos los oyentes y que como decía el moderador Mónico, pues tomen su agendita y su lapicero y anoten las citas bíblicas y que sea Dios veraz y todo hombre hallado mentiroso. Gracias y paz. Muy bien, se consiguió exactamente los minutos, el minuto. Dismiss. Bien. Muy bien, vamos a pasar ahora para un poquito más lejos, casi cerquita de Colombia y Argentina. Vamos a donde Marcelo. Marcelo, enciende tu micrófono para que puedas entonces dar tu presentación de un minuto. Muy bien. Marcelo, voy a hacer la misma pregunta que le hice a Henry. ¿Hace frío por allá? No, acá hace calor, todavía estamos en un tiempo de bastante calor. Recién va a cambiar en el mes de mayo más o menos. Yo donde vivo, que es en el norte de Argentina, es bastante caluroso, muy parecido a Puerto Rico el calor de acá. He estado varias veces en Puerto Rico, así que conozco. Es muy interesante cómo en Argentina se cambia, porque tú me dices que es caluroso allá como si fuese un verano, y cuando llega en mayo, por ahí es un poquito más fresco. Aquí es todo lo contrario, llega en mayo es un poquito más caluroso, pero bueno. Sí. Vamos a pasar con tu minuto de presentación. Adelante con tu minuto. Bueno, saludo a todos los que van a ver este debate. Mi nombre es Marcelo Viltes, soy de Argentina, evangélico, y bueno, como ya se dijo antes, realmente es mi deseo de que el Señor, en cuanto al tema, nos ilumine y que la verdad bíblica sea la puesta en alto. Así que eso sería mi presentación. Bueno, muchas gracias. Muy bien, te queda un restante de 28 segundos. No lo vas a consumir, lo vas a dejar ahí. Sí, está bien. Perfecto, muy bien. Vamos a pasar entonces ahora al, como dicen aquí en pueblerino, mazapote gordo, a lo gordo de este interesante debate, que son las exposiciones. Así que vamos a pasar con Colombia, con su 15 minutos de exposición. ¿Preparado, Henry? Marcelo, por favor, apague su micrófono. Tenga a la mano lápiz y papel para que pueda hacer las anotaciones necesarias, si es que vas a hacerlo, si no puede escucharlo. Muy bien. Vamos a pasar con los 15 minutos. Henry, tus 15 minutos comienzan ya. Bueno, por muchos siglos, ¿sí? Los cristianos sinceros, o millones de cristianos sinceros, han recibido la enseñanza de que existe un alma inmortal que sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Esta creencia
ha sido enseñada como uno de los principales dogmas de fe, pues no solamente de la Iglesia Católica, sino de muchas denominaciones como las iglesias protestantes, evangélicas, pentecostales y carismáticas. Sin embargo, esta creencia sobre el estado del alma, pues como se verá, ¿sí?, en el desarrollo de este debate, no se fundamenta en la santa palabra de Dios, sino, como lo demostraré más adelante, proviene de creencias de la filosofía pagana infiltrada en el catolicismo y heredada pues por el protestantismo. Entonces, tomando como fuente de autoridad suprema las sagradas escrituras, pues vamos a desarrollar este debate, ¿sí? Es muy importante saber que el concepto bíblico de alma es muy diferente al concepto filosófico y al concepto que muchas iglesias de la cristiandad tienen acerca sobre el alma, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 2, el verso 7, dice, entonces, bueno, Jehová en las Biblias católicas, Yahvé, ¿sí? Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente, ¿sí? Hay muchas versiones de la Biblia que lo vierten de manera parecida, ¿sí? Por ejemplo, la Reina Valera Antigua, 1602, la versión 1909, la versión 2000, la Reina Valera Gómez, 2010, la Reina Valera Restaurada, 2011, ¿sí?, la versión moderna, 1929, y la Kadosh Israelita Mesiánica, ¿ves? Todas estas Biblias, pues, tradujeron esa palabra nefesh, ¿sí?, como alma. Muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Es muy importante analizar el campo lingüístico y el campo semántico para darnos cuenta del trasfondo de la verdadera denotación de las palabras para poder llegar a una correcta interpretación bíblica. La palabra nefesh, que es la palabra que aparece en Génesis capítulo 2, 7, en muchos diccionarios de la Biblia, sí, voy a nombrar uno, la Nueva Concordancia de Strong, la palabrita 5315, dentro de su amplia gama de campo semántico, pues aparece la palabra, la definición de nefesh como alma, persona, ser, vida. Muy importante esto, ¿no? Por teniendo en cuenta lo que nos dice el texto bíblico. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en sus narices, ruach, aliento de vida. Y el hombre llegó a ser, ¿qué? Un alma viviente. El texto es muy claro. Ahí no dice el texto que el hombre llegó a tener un alma viviente. Pues eso es lo que pronto malinterpretan muchas denominaciones, pero una cosa es llegar a ser un alma viviente y otra cosa es tener un alma, ¿sí? Ese es el concepto, esa es la definición que nos da la santa palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es el alma? La unión entre el cuerpo y el ruach, soplo de vida, ¿sí? Y el hombre llega a ser un alma viviente. ¿Qué significa esto? Que tú eres un alma, yo soy un alma, nosotros somos almas vivientes. No es que nosotros tengamos un alma viviente, eso no lo enseña las Sagradas Escrituras. Entonces, quizás algunos se preguntarán, si esa doctrina de la inmortalidad del alma no es una doctrina bíblica, entonces, ¿quién se la inventó? Bueno, ahí donde nosotros tenemos que ir al Génesis, ¿cierto? En Génesis capítulo 2, verso 17, pues podemos notar el mandato que Dios dio a la primera pareja humana. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. ¿Sí? El mandato era muy claro. Pero ¿qué pasó? La serpiente. Permíteme, Henry, discúlpame que te eso. Marcelo, no sé, en Huella Católica nos gusta ver, por lo menos las personas, el moderador no tanto, pero por lo menos las personas que están debatiendo nos gusta ver qué es lo que están haciendo, porque así vemos que está
pendiente a lo que se está indicando, no se está levantando y saliéndose de posición, porque así lo vemos que está pendiente a lo que está el oponente explicando. Trata de mantener la cámara encendida a menos que tengas una impedimento. No sé si tienes algún impedimento o algo. Dan 5 minutos. Ok, muy bien. Faltan 10 minutos con 4 segundos, así que Listo. adelante. Yo voy en retroceso. Muy bien. Adelante. Listo, muy bien. Listo, entonces, ¿qué pasó? El mandato era claro, ¿cierto? ¿Sí? Si comían de fruto de ese árbol, morirían, ¿cierto? Pero la serpiente antigua, en el Apocalipsis se le describe como el diablo, Satanás, ¿sí? Dice, era más astuto que todos los animales del campo que Yahweh, Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, fíjate. Dios dio una orden y dijo, morirán. Pero la serpiente antigua, Satanás, el diablo, le dijo, no morirás, ¿sí? Entonces, ¿quién fue el que inventó esa doctrina de que cuando uno muere, realmente uno no muere, sino que el almita o el fantasmita se desprende del cuerpo? Fue Satanás, el mismo Satanás en el Edén, ¿sí? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Génesis 3, 1, 6. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues los líderes de protestantismo, ¿sí? Y muchos teólogos y apologistas católicos también, ellos dicen, no, pero es que pues ellos no cayeron muertos. Entonces, pues, lo cual da a entender de que la muerte de ellos fue espiritual, pero están ignorando algo que enseña las Sagradas Escrituras, ¿sí? Que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día, segunda de Pedro 3:8, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta lo que nos enseña Génesis 5:5, que Adán murió de 930 años, entonces Adán sí murió en el día. Lo que pasa es que nosotros tenemos la tendencia a equiparar nuestro tiempo al tiempo de Dios, y son diametralmente, son diferentes, ¿cierto? Entonces sí murió en el día. ¿Qué es lo que pasa? Entonces algunos teólogos y apologistas dicen, no, entonces murió espiritualmente. Claro que sí murió espiritualmente, pero también murió en el día, porque un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, fíjense muy bien que la Biblia dice claramente que Adán murió. Eso lo registra claramente en las Sagradas Escrituras, ¿cierto? La Biblia no dice que alguna parte de él siguió viviendo, ¿sí? En el espacio sideral, o quedó penando por allá por el mundo, que se fue para el cielo, purgatorio, el infierno. Nada de eso, ¿sí? Eso no es una enseñanza bíblica. Lo que sí realmente nos enseñan las Sagradas Escrituras es que Adán y Eva sí murieron. Además, debemos tener en cuenta la sentencia, ¿sí? ¿Cuál es la sentencia? La sentencia, pues, está en Génesis 3, 17 al 19. No lo voy a leer todo, pero sí sería bueno que lo anotara para que lo investiguen, ¿cierto? La sentencia es, la parte final, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, ¿cierto? Fíjate que la sentencia que Dios le dio a Adán y Eva, no, bueno, su cuerpo morirá, pero su alma inmortal seguirá viva en el infierno o en cualquier otra parte. No, la sentencia no fue esa, ¿cierto? Morir, volver al polvo, ¿cierto? Dios estaba hablando con Adán y le dijo claramente que él era polvo, ¿cierto? Porque el polvo fue tomado, como lo leímos anteriormente en Génesis 2:7. ¿Ah? Y al polvo él tendría que volver. ¿Ah? Entonces, es muy importante entender esto para que
para que dimensionemos, pues, cuál es a qué es lo que se refería Dios, ¿no? Él no dijo que el alma inmortal de Adán y Eva seguirían viviendo después de la muerte, ¿sí? Sino que se irían al polvo. ¿Qué significa volver al polvo? Pues significa dejar de existir. ¿Cuál era la situación de Adán antes de que Dios lo creara? No existía. ¿Cuál es la situación de Adán después de muerto? No existe, ¿cierto? No existe en ningún lugar. De pronto algunas personas que están escuchando este debate, bueno, pero entonces, ¿qué? Entonces no resucita. Claro, eso es diferente, pero eso es otro tema, ¿cierto? La resurrección. Si la Biblia habla de resurrección, entonces, ¿por qué hablamos de la inmortalidad del alma? De que una persona se muere y se va a vivir al cielo, si fue buena o si fue mala, a vivir al infierno. Eso no lo enseñan las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Esos son dogmas. ¿Sí? Inventados por el hombre, productos de concilios denominacionales. Y Romanos 3:4 dice que sea Dios veraz y todo hombre pues hallado mentiroso. Eso es lo que nos enseña realmente las Sagradas Escrituras. Es decir, un estado de inexistencia total. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, y tristemente lo digo, que millones de cristianos sinceros, quizás como mi contrincante, Marcelo, ¿sí? Pues de pronto pensarán que lo único que vuelve al polvo es el cuerpo. En una ocasión, en un funeral, yo escuché a un pastor evangélico decir, no, el cuerpo fue el que murió, el cascarón, pero lo que siguió, pero esta persona se fue para el cielo, pero eso no lo enseñan las Sagradas Escrituras, ¿ves? ¿Sí? ¿Quién fue el primero que inventó la doctrina de la inmortalidad del alma? Pues Satanás, cuando le dijo a Eva no morirás, pero Eva sí murió. Ninguna parte de ella siguió viviendo. ¿Ves? Quizás de pronto algunos dirán que solo es el cuerpo lo que vuelve al polvo de la tierra cuando morimos, ya que Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero debemos entender muy bien este pasaje. Dios dice que somos polvo, y al polvo volvemos cuando morimos, ¿cierto? Porque Dios hizo a Adán del polvo de la tierra. Es decir, muy importante entender eso. Entonces, él no dice que ninguna parte o ningún ente espiritual que esté dentro de nosotros regrese a Dios, ¿no? Entonces, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Recordemos que el espíritu es el ruach, el soplo de vida, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Recuerden cuál era la condición de Adán. Adán no existía. Dios lo formó del polvo del suelo. Sopló en sus narices aliento de vida. Sopló, y el hombre llegó a ser un alma viviente, ¿sí? Entonces, ¿qué es la muerte? Pues lo contrario, ¿sí? Ese aliento de vida sale de la persona. ¿Y en qué sentido vuelve a Dios quien lo dio? Bueno, pues que las esperanzas de vida o de resurrección están puestas en Dios, ¿sí? Eso 2 minutos. Debemos entenderlo claramente. Entonces, el espíritu que Dios puso, que insufló sobre el cuerpo de Adán, no es el alma. Tampoco se trata de una especie de fantasmita o de sustancia etérea o de un cuerpo espiritual que viva dentro de nosotros, sino que ese espíritu es el aliento de vida que Dios puso pues dentro de nosotros, ¿cierto? Y en el momento de la muerte, pues ese aliento de vida procedente de Dios regresa a Dios quien lo dio, ¿cierto? Entonces, en Daniel 12:2 se dice bien claramente que los muertos están en el polvo de la tierra. Si los muertos estuvieran en otro lado, la Biblia lo diría claramente, están por allá en otra dimensión, cielo, tierra, infierno, pero la Biblia dice, ellos duermen en el polvo, búsquenlo. ¿Sí? Ahí dice, indicando así que ellos despertarán con toda certeza. ¿Pero cuándo? Cuando Dios los resucite en el futuro. Y entonces cuando ellos volverán a vivir, unos para vida eterna y otros para destrucción eterna, ¿sí? Entonces ese pasaje de Daniel 12:2 es muy significativo para entender cuál es la condición de los muertos. Están en el polvo de la tierra. Ellos no están vivos en ningún lugar en el más allá, ¿sí? Y lo digo con mucha tristeza porque muchos cristianos pues han sido engañados en cuanto a esto. ¿Por qué? Por no escudriñar las Sagradas Escrituras.
Juan 5, 28, 29, con este término, dice, no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mire, la Biblia habla claramente de resurrección, no de inmortalidad del alma. Bueno, y con esto termino mis 15 minutos de presentación. Muy bien, quedó un restante de 8 segundos. Bien, antes de pasar a Marcelo, tengo que preguntarle algo a Henry. Henry, creo que tienes un debate dentro de 2 semanas con Max Roper, estoy seguro. Si no me... Sí, señor. Sí. Sí, ok, el debate, para ir anunciándolo, el debate va a ser con respecto a si Jesucristo y San Miguel son la misma persona. Tengo entendido que ese es el título, ¿verdad? La identidad del arcángel Miguel es. La identidad del arcángel Miguel. ¿Cuál es la identidad del arcángel Miguel? Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, muy bien. Y déjame anotar eso. ¿Cuál es la arcángel? Permítame. Muy bien. Ok, entonces creo que ya, como terminaste, puedes apagar el micrófono, no hay problema. Marcelo, ve encendiendo el micrófono. Sin antes, pues, recordarle a los hermanos que este sábado, o sea, hoy mismo, tardecito, a las 8 de la noche, hora de Nueva York y Estados Unidos, 7 de la noche, hora de México, Ciudad México, va a haber un debate con Max Roper contra Carlos César, pastor presbiterano, y el tema va a ser ¿se puede perder la salvación? Ese va a ser el tema. Así que estén pendientes que más adelante, a las 8 de la noche, hora de Nueva York y Puerto Rico, o 7 de la noche, hora de México, no estoy seguro si es la misma hora de Argentina, si no estoy seguro. No, creo que no. Creo que es 6 de la tarde, hora de Argentina, si no me acuerdo. Bueno, anyway. Es el debate del hermano, ¿sí? Del hermano Max contra el hermano esperado pastor presbiterano Carlos César. Así que estén pendientes que va a estar muy interesante ese tema. Bueno, Marcelo, ¿estás preparado? Sí, sí, sí. Muy bien. Lo mismo le digo a Henry, mantenga la cámara encendida, haga sus anotaciones. Ya yo hice mis anotaciones, señores. Yo no sé ustedes, pero yo he hecho mis anotaciones. Y hagan las anotaciones ahora del hermano Marcelo, escriban que es de Marcelo, para que puedan entonces tener escrito todos esos argumentos y puedan tener una decisión equilibrada en cuestión de este debate. Así que adelante, Marcelo, con tu 15 minutos de exposición. Adelante. Bueno, muchas gracias. Ok. Bueno, lo primero que tengo que decir es que la forma en la que se plantea la doctrina que acaba de presentar Henry, sinceramente no veo que pudiera afectar de ningún modo a los cristianos que creemos que luego de la muerte física el alma, como la parte espiritual del ser humano, trasciende. No veo dónde pueda afectar de ningún modo. O sea, no hay nada que realmente pudiera ser perjudicial. Pero bueno, la cuestión acá es que tenemos que tener en cuenta que la revelación es progresiva. Cuando hablamos de revelación progresiva, quiero decir que desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22 es el total de la revelación de Dios dada al ser humano. Y ocurrió en aproximadamente 1500, 1600 años desde que se empezó a escribir. Y así como la revelación ha sido progresiva en el tiempo, no todo fue dado en Génesis, sino que fue necesario que pase tiempo para que Dios continúe. Por dar un ejemplo, el Señor Jesucristo dio mucha revelación, pero los detalles de pronto no los dio de modo completo. Por ejemplo, luego se le reveló a Pablo ciertos detalles sobre temas que Cristo habló, pero que él no lo dijo en detalle. Tampoco a Pablo se le dio toda la revelación, sino que pasó el tiempo y es a Juan, quien escribe finalmente el último libro, que es Apocalipsis, que se le da esta revelación
y con Apocalipsis tenemos el canon completo. El canon está cerrado, por lo tanto, en el libro que es la Biblia tenemos la palabra de Dios revelada para el ser humano. Aproximadamente 1600 años es lo que demoró esta revelación. Así también la iluminación también es progresiva. La iluminación sobre la revelación del Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para que conforme más estudiemos la palabra de Dios, mejor podamos entenderla. Bueno, lo que en esta revelación progresiva, si nosotros vamos, por ejemplo, a 1 de Tesalonicenses, porque es cierto, la revelación con respecto al alma, podemos ver, empieza en Génesis 2:7, pero si vamos a 1 de Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo escribe que Dios, dice, os santifique y enteramente vuestro ser sea guardado, dice, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que acá tenemos la revelación sobre el tema que estamos tratando hoy, que es cómo es el ser humano, de modo completo. O sea, en Génesis empieza, pero yo no puedo quedarme solamente en Génesis porque eso sería revelación parcial. No es que no sea la palabra de Dios, sí lo es, pero es una revelación parcial. Cuando avanzamos en el estudio de la revelación, podemos llegar a los libros poéticos, podemos llegar a Daniel, como se mencionó Daniel, podemos llegar a los evangelios, podemos avanzar hasta las cartas paulinas, y por ejemplo el apóstol Pablo dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el ser humano, todo ser humano vivo sobre este planeta, tiene tres partes. Una parte física, que es el cuerpo, o sea, el cuerpo es parte del ser humano, y tiene una parte espiritual. La parte espiritual está formada a su vez por dos partes, el alma y el espíritu humano. Acá quiero dejar en claro que estoy hablando del espíritu humano. El espíritu humano es parte del ser humano. Digo esto porque a veces se piensa que el espíritu es el soplo. El espíritu humano no es el soplo de Dios. El espíritu humano es parte del ser humano. Por eso Pablo dice, Dios os santifique y enteramente vuestro ser. Espíritu es parte del ser humano, alma es parte del ser humano y cuerpo es parte del ser humano, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tengo que decir yo a eso? Amén. Gracias, Señor, por esta revelación que tú haces y puedo entender un poco mejor ahora cómo es que está conformado el ser humano. Ahora bien, a ver, entonces, no tengo inconvenientes con Génesis 2:7, donde dice que Dios sopló aliento de vida en ese cuerpo, por decir así, del polvo de la tierra, del barro, de arcilla, y dice que entonces el hombre fue un ser viviente o un alma viviente. Acá la cuestión es que tenemos que entender que cuando Dios sopla en la nariz del primer hombre, ese soplo forma dentro de ese cuerpo la parte espiritual del hombre. ¿Cuál es la parte espiritual? Ya lo mencioné antes, el alma y el espíritu humano, conforme a lo que el apóstol Pablo enseña. Entonces, cuando hablamos del aliento de vida, es el soplo de Dios. Acá vamos a distinguir. Una cosa es el soplo de Dios, otra cosa es el espíritu humano. El espíritu humano es parte del ser humano. Entonces, cuando Dios sopla, forma dentro de ese cuerpo la parte espiritual. El alma, parte del ser humano, y el espíritu humano, parte del ser humano. Ahora bien, aunque la Biblia no lo dice, vamos a inferir, es una inferencia, lo reconozco, pero creo que es una inferencia lógica, de que así como Dios sopló aliento de vida en Adán, también lo hizo en Eva. La Biblia no dice el detalle, pero es una inferencia lógica.
De ahí en más, no dice la Biblia que Dios esté soplando aliento de vida en cada uno de los seres humanos que viene a la tierra. ¿Por qué? Porque es al hombre al que se le delega esta capacidad de poderse reproducir. ¿Que Dios hace una obra? Seguro que sí. Claro que sí. Pero la Biblia no nos dice que en cada uno de los niños que nace Dios está soplando aliento de vida, sí nos dice que lo hizo en el primer hombre, y por lógica vamos a pensar que también lo hizo en la primera mujer. Ahora, antes de Eva no había mujer, antes de Adán no había hombre, entonces la Biblia nos dice que Dios hizo esto. Ahora, después de Adán y después de Eva, ellos empezaron a procrearse conforme fue el mandamiento de Dios: multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Así que Dios deja la capacidad en el ser humano de poderse multiplicar. Bueno, eso por el momento. Entonces, ¿el ser humano tiene un alma o es un alma? Estoy de acuerdo con lo que decía mi contendor en este momento, Henry. El ser humano es un alma. Sí, somos un alma, pero somos un alma dentro de un cuerpo. El cuerpo es la parte física y el apóstol Pablo presenta el cuerpo como este tabernáculo. Si vamos a 2 de Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo dice: si este tabernáculo se deshiciere, está hablando del cuerpo en donde nosotros moramos. Lo puse en pausa, aparentemente se le perdió la señal a Marcelo. Marcelo, ¿estás por ahí? Marcelo. Le faltan 6 minutos con 22 sí, segundos. Listo, páralo ahí mientras él regresa. ¿Quién sabe qué pasaría? Marcelo, si estás todavía por ahí y no te ha caído la señal, puedes entrar con el mismo enlace, ¿ok? Puedes entrar con el mismo enlace. Eso pasa normalmente cuando hay poca señal y entra alguna llamada o algún mensaje. Casi siempre pasa eso. Sí, bueno, vamos entonces a esperar lo que regrese. Mientras tanto, pues, acuérdense que hay un debate dentro de 2 semanas entre el hermano Max y Henry James con respecto a la identidad del arcángel San Miguel. Eso dentro de 2 semanas. Y dentro de un par de horitas, unas cuantas horitas más, hay un debate de Max Roper contra el señor, el señor Carlos César, un pastor presbiterano, con respecto a si se pierde o no la salvación. Va a ser muy interesante estos debates, así que estén pendientes. Denle a la campanita para que cuando comience automáticamente se le avise al darle la campanita. Si tiene la campanita dada y no le está avisando, desactive otra vez la campanita y colóquelo otra vez, porque algunas veces no sé cómo le dicen en español, pero nosotros le decimos se glitch, hace un glitch, o sea, se glitchea. No sé cómo es que se dice, pero así por lo menos es lo que ocurre. O sea, se tranca, no reconoce, bueno, no sé, de verdad. Así que bueno, vamos a esperar un poquito más al señor Marcelo. No sé si hay una forma de comunicarse con Marcelo, decirle que entre con el mismo enlace. Yo lo estoy llamando, pero no me contesta y le escribí un mensaje y no le aparece. Yo espero que el celular no se le haya apagado. Sí, porque normalmente cuando se sobrecalienta se apagan y después no quieren volver a encender hasta que esté frío. O sea, así siempre pasa eso. Por eso siempre le digo que cuando vayan a hacer un debate por celular, esté totalmente cargado el celular o lo deje conectado. No se supone que se haga, pero bueno, hay celulares que ya han pasado su tiempo de vida y necesita esa ayuda de la corriente para poder mantener. Digo yo porque hace poco tuve que salir de un celular que casi 8 años, así que imagínate. Muy bien, aquí llegó Marcelo. Vamos a ver si aparece la imagen de él.
Sí, tiene problema de internet. Ahí está, Marcelo. Perfecto. ¿Me escucha, Marcelo? Sí, sí, te escucho. Muy bien. Te detuve el tiempo en el minuto 6:22. O sea, te faltan 6:22. Yo estoy recogiendo el tiempo hacia atrás. O sea, no es lo que llevas. Okay. Va a ser Bien. Muy bien. Así que continúa con tu exposición. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, como estaba diciendo, esa es la revelación sobre cómo es el ser humano. A veces se utiliza, y algunos grupos utilizan Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6, para argumentar de que realmente cuando muere la persona entra en un estado de inconsciencia. El problema es de que Salomón en realidad no está diciendo eso. Tenemos que tener en cuenta que la frase, lo que se hace debajo del sol, que se menciona en el verso 6, en el libro de Eclesiastés aparece, si no estoy equivocado, 26 veces. ¿Por qué? Porque el tema de Salomón es lo que sucede en esta vida. Salomón no está pretendiendo a ir un segundo después de exhalar el último aliento. O sea, Salomón no está diciendo nada con respecto a que el ser humano entre en inconsciencia ni cosa por el estilo luego de expirar su último aliento. Lo que Salomón dice básicamente puede ser comprobado por cualquier ser humano que va a un velorio. Cuando vamos a un funeral, lo que vamos a ver es el cuerpo. El cuerpo. Y por eso Salomón dice, los muertos nada saben. Dice, los vivos saben que han de morir, los muertos nada saben, su memoria ha sido puesta en olvido. Y luego dice, su amor, su envidia y su odio fenecieron ya. Pero Salomón en realidad está hablando del cuerpo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Porque cuando estamos en un funeral, vamos a ver un cuerpo, vamos a ver un cadáver, y puede ser que la persona más amada esté al lado del cadáver llorando, y el cadáver no lo sabe. Y puede ser también de que alguien quisiera preguntarle, ¿dónde dejaste el dinero? ¿Dónde dejaste la llave? El cuerpo no sabe nada de eso, no entiende. Y aparte de eso, la persona más odiada pudiera estar, tal vez hipócritamente, pudiera estar la persona más odiada ahí al lado del ataúd, y el cadáver no lo sabe. Por eso dice, su amor, su envidia y su odio fenecieron ya. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas personas toman este pasaje para decir que es algo absoluto, que se está hablando de algo absoluto, que el ser humano cuando muere no existe ya ni en esta tierra ni en ningún otro plano. Si se tomara como algo absoluto, tendría que tomarse también la frase que sigue como algo absoluto, ya que dice, y nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. Y si yo tomo como absolutoria esta frase, voy a estar negando la resurrección. Ya que cuando el Señor Jesucristo venga y Él resucite, conforme dice, por ejemplo, Juan capítulo 5, esa resurrección va a ser debajo del sol. Entonces, el punto acá es, tenemos que entender lo que está diciendo Salomón. Cualquiera de nosotros puede comprobar justamente lo que Salomón está diciendo. Así que, por lo tanto, no está hablando de un modo absoluto. Salomón simplemente está hablando de un cadáver. Él está haciendo una descripción de un cadáver y eso lo puede comprobar cualquiera de nosotros. En primer lugar. En segundo lugar, nosotros si avanzamos, porque ya no me queda mucho tiempo, pero si avanzamos, por ejemplo, a Lucas 16, desde el verso 19 al 31, encontramos lo que algunos dicen que es una parábola. Personalmente yo no creo que sea una parábola, pienso que es una historia real. Y el relato es de un hombre rico y Lázaro. Ahora el punto acá es que el Señor Jesucristo dice algo con respecto a este relato que es sorprendente. Dice el Señor, aconteció, voy a asumir que todos saben y que ya conocen el relato, pero voy a ir al punto entonces. Dice, aconteció que murió el mendigo y por los ángeles fue llevado al seno de Abraham. Acá el punto es que los ángeles no se ocupan del cuerpo, porque esa no es la tarea de los ángeles. El cuerpo tiene que haber quedado donde murió y alguien tendría que probablemente haberlo tirado al Gehenna
afuera de Jerusalén. Y en el caso que sigue, porque luego dice, y también murió el rico, y dice, y fue sepultado. O sea que acá sí se nos dice qué pasó con el cuerpo, y sabemos que los cadáveres, como ya lo dijo Salomón, no sienten. Yo lo he visto porque he estado muchas veces en autopsias, y se puede abrir el cuerpo, el cadáver no se queja, entonces no siente, no tiene memoria, como dice Salomón, ni emociones, ni sentimientos. Entonces, el cadáver del hombre rico es puesto en el sepulcro. Eso dice el texto, pero luego dice, también dice, pero en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Evidentemente, no está hablando del cuerpo, porque el cuerpo quedó en el sepulcro. Está hablando de la parte espiritual, y de acuerdo a lo que Jesucristo dice, esa parte tenía memoria, sentía y recordaba, y describe hasta incluso cómo es su condición en ese lugar. Dice, estoy atormentado en estas llamas. No puedo hacer un exégesis detallada de estos temas, no alcanzaría el tiempo. Pero lo cierto es de que a veces cuando se acusa a quienes creemos que el alma trasciende a la muerte física, se nos dice, por ejemplo, que esto es una doctrina pagana y griega. Bueno, quien enseñó esto no fue Platón ni Aristóteles, sino que fue el Señor Jesucristo. Yo pudiera presentar 5 argumentos por los cuales sostengo que esto no es una parábola, sino una historia real. Entonces, Jesucristo es quien está diciendo que luego de la muerte física, el alma trasciende. Digo el alma porque el alma es parte de la parte espiritual del hombre. En Job 32:8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Pero hay 2 cosas ahí. Una cosa es el soplo, otra cosa es el espíritu. Espíritu hay en el hombre. Entonces somos seres espirituales en un cuerpo físico, material. Así que por lo tanto, no es una doctrina griega, es una doctrina bíblica. Y si Jesucristo no hubiera querido decir eso, por cierto, les recuerdo que el Señor Jesucristo sabía de este debate y de todos los debates que se hacen en todo el mundo y lo que va a suceder, Él lo sabe todo. Y sin embargo, aún así, Un minuto. si el Señor realmente, muchas gracias, si el Señor fuera de la postura de que no hay una trascendencia espiritual luego de la muerte física, jamás hubiera dado ese relato, porque él sabía perfectamente que ese relato está diciendo que con la muerte física no termina todo. Entonces, como les decía antes, la forma en la que se nos presenta de que hay inconsciencia luego de la muerte física no nos afecta absolutamente en nada, pero la Biblia nos dice otra cosa, nos dice lo contrario. Bueno, muchas gracias. Este será mi aporte por el momento. Muy bien, quedó un total de 33 segundos. Hasta aquí la primera parte concluida de este interesante debate. Así que vamos a pasar a los 10 minutos de refutación. Aquí se van a refutar los argumentos del oponente. ¿Ok? Que quede bien claro. Son los argumentos del oponente. No es traer, no es traer ad hominem ni ataques personales, sino solamente los argumentos. Muy bien. Así que, ¿preparado, Henry? Sí, ya estoy preparado. Tus 10 minutos comienzan ya. Pero vamos. Oh, ok, está bien, no hay problema. Apago aquí tantico para que no interfiera la... Ya. Listo, muy bien. Entonces me dices cuando ya para poder enviar el cronómetro también. ¿Ya? Sí. Listo. Bueno, vamos a refutar pues el primer pasaje de las Sagradas Escrituras presentado por mi oponente, Marcelo. Él cita Primera de Tesalonicenses 5:23 para argumentar de que el hombre es un ser tripartito, ¿sí? Que consta de ser, espíritu, alma, ¿sí? Cuerpo. Bueno, el catolicismo y el protestantismo siempre cita frecuentemente este texto para argumentar que entre los elementos de los cuales está conformado el hombre está el alma. Por lo tanto, la hace diferente del cuerpo y del espíritu.
Pero veamos qué es lo que dice. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿en qué estaba pensando Pablo cuando escribió 1 de Tesalonicenses 5:23? ¿Será que estaba pensando en la composición humana o en que todo el conjunto de su ser debe andar en santidad? Hay que leer el contexto, ¿sí? Un texto fuera de contexto, pues es un pretexto para justificar una doctrina, ¿cierto? Hay dos razones por las cuales el apóstol Pablo hace mención por separado del cuerpo, espíritu y alma. Primero, porque él no está discutiendo sobre la naturaleza del hombre. El énfasis de 1 de Tesalonicenses 5:23 no tiene nada que ver en cómo está constituido el hombre. Si fuera esta su intención, hubiera asociado por lo menos cuerpo y ser por un lado y alma y espíritu por otro para así ajustarse a la creencia popular cuerpo y espíritu, ¿cierto? En segundo lugar, Pablo necesitaba hacer separación de esos 4 elementos. Ahí nos está hablando de 3 para argumentar de que es tripartito. Está hablando de 4 elementos, ¿sí? Ser, alma, espíritu y cuerpo, para reforzar la intención que tiene Dios de santificar al creyente en todo, de que el ser humano Dios quiere santificarlo de manera integral, ¿sí? El ser es la integración de la mente, la personalidad, la razón. El ser es lo que es el hombre en su totalidad, ¿sí? El espíritu, Marcelo decía ahorita, bueno, pero es que usted dice que el espíritu solamente es el soplo de vida. Bueno, hay bastantes elementos que debemos analizar en las Sagradas Escrituras en cuanto a lo que es espíritu. El espíritu ruach es el soplo de vida, ¿cierto? Según Génesis 2:7 y Génesis 8:1. También es la vitalidad, la energía, la fuerza, según Jueces 15:19. ¿Sí? Valor, ánimo, Josué 2:11. ¿Sí? Disposición, Isaías 54:6. Integridad, Ezequiel 11:19. ¿Cierto? Entonces, hay diferentes elementos, pero es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? También, por eso es importante el estudio de la lingüística y la semántica y el estudio del contexto bíblico para poder llegar a una correcta exégesis interpretativa de un pasaje, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el espíritu de nuestra mente debe ser renovado, ¿cierto? En Efesios 4:23. El espíritu en griego es neuma, es el que infunde vida al cuerpo, pues sin él el cuerpo estaría muerto, según Santiago 2:26, ¿cierto? Se refiere a la chispa de la vida. ¿Ah? Bueno, entonces eso, hay mucha tela que cortar, pero necesito responder todos los argumentos, ¿cierto? Presentados por mi contrincante. También, después de haber analizado, pues, cada concepto se deduce que lo que Pablo quiso decir es que la santificación de Dios es completa. Él no quiso establecer una doctrina, porque entonces ahí no estaríamos hablando de 3, sino de 4 elementos. Ya no sería tripartito, sino cuatripartito, ¿cierto? ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Es decir, después de haber analizado este campo semántico, se deduce que lo que Pablo quiso decir es que la santificación de Dios es integral. Actúa en nuestro ser, en nuestras razones, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, ¿cierto? La santidad es completa, porque en nuestra mente se escriben las leyes de Dios y en nuestro corazón se ponen los mandamientos de Dios, Hebreos 8:10, para que el Espíritu de Dios pueda morar en nuestro cuerpo, según 1 Corintios capítulo 6:19. Bueno, eso por un lado. También Marcelo estuvo citando, ya le respondí lo de 1 Tesalonicenses 5:23 y la denotación de la palabra espíritu desde un punto de vista bíblico. También Marcelo estuvo citando el texto de 2 de Corintios, capítulo 5. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque este pasaje es muy utilizado por muchas personas para decir de que el cuerpo es un cascarón, ¿sí? Y pues Marcelo dice que pues esa es una enseñanza bíblica de que
Dios puso un espíritu dentro de nosotros, pero eso no es lo que me enseñan las Sagradas Escrituras, ¿sí? El cuerpo sin espíritu está muerto, dice las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Y eso lo representó gráficamente a través de una analogía. Santiago dice así como el cuerpo sin espíritu no tiene vida, la fe sin obras es una fe muerta, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el texto este de 2 de Corintios capítulo 5? ¿Sí? Vamos a leerlo. Vamos, no alcanzaré, pero de pronto a responder toda la inquietud. Pero lo que pasa es que ellos dicen, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Fíjense que ahí se está hablando de una habitación celestial, ¿sí? Y cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que nosotros tendremos una habitación que es de procedencia celestial y es la Nueva Jerusalén, ¿cierto? Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque así mismo lo que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Claro, ahí se está refiriendo pues al el momento en que Jesucristo venga por segunda vez, cuando esta naturaleza corruptible se convierta en una naturaleza incorruptible, cuando este cuerpo mortal se convierta en un cuerpo inmortal y glorificado, ¿cierto? Pero ahí no se está refiriendo a que el espíritu va a dejar el cuerpo, el tabernáculo para irse a morar al cielo o a otra dimensión. Eso es una incorrecta exégesis del pasaje, por eso es muy importante leer el contexto. Después dice, ¿por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras se estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo? Y eso va a suceder es cuando Jesucristo venga por segunda vez, no antes. 2 minutos. No antes. Bueno, entonces, eso en cuanto a esto. Después, él me cita también el texto de Eclesiastés 9, 5, 6, 10, y él dice, no, ahí se está refiriendo es al cuerpo, pero no se está refiriendo al espíritu. Pero, es decir, ustedes lean el pasaje y juzguen ustedes mismos. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Todo lo que te viniera a tu mano, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, en el sepulcro donde tú vas, no hay ni ciencia, ni obra, ni sabiduría, ¿ves? Entonces, pues, lo que dice Marcelo es que, no, eso se refiere al cadáver, cuando lo están velando, ¿sí? Está describiendo es cuando una persona, porque si eso fuera así, entonces la otra parte también deciría las Sagradas Escrituras, que nunca tendrán más parte en todo lo que se hace bajo del sol. Claro, pero es que ahí hay que ir también a la lingüística y a la semántica. ¿Por qué? Porque ahí está utilizando la palabra olam, que significa hasta tiempo indefinido, ¿sí? Hasta tiempo indefinido. Ya que algunos traductores hubieran vertido mal el pasaje, pues no es culpa de muchos cristianos sinceros que tienen un espíritu inquisitivo, ¿sí? Y espíritu bereano. Hay que investigar las Sagradas Escrituras con entendimiento, ¿ves? Y pues si eso fuese así, bueno, ya me quedan unos 15 segunditos, pero quiero, por ejemplo, citarle un texto. Dice, el aliento, lo que respiramos y que la Biblia llama espíritu, soplo de vida, ruach, regresa, ¿sí? Al mismo aire donde Dios se hace presente, Eclesiastés 12:7. Lean Salmo 104, 29 y Salmo 146, 4, por favor. Muy bien. Muy bien, hasta aquí culminó esta segunda parte de los 10 minutos de refutación. Vamos a pasar entonces donde Marcelo con los 10 minutos de refutación hacia Henry James. Prende el micrófono. Encienda el micrófono. Muy bien. Adelante, Marcelo, con tus 10 minutos. Ok, muchas gracias. Bueno, creo que no hay mucho para refutar y no
voy a tratar de ordenarlo un poco en mi cabeza primeramente. Pero el punto es el siguiente. Yo muchas veces escucho a las personas que suelen decir, la Biblia no dice eso, la Biblia no enseña eso, eso no es bíblico. Bueno, vamos a ver. Hace un tiempo también escuché a un hermano decir, la Biblia no habla de divorcio. Le tuve que decir al hermano en un momento, hermano, la Biblia sí habla de divorcio. Y es la verdad. Ahora, con respecto a este tema, la Biblia tiene una enseñanza clara sobre este tema. Lo que pasa es que a veces, en vez de decir que la Biblia no enseña esto, que la Biblia no habla de eso, tendríamos que decir que según la forma de interpretar de la persona, no cree eso que dice la Biblia. Sería otra cosa. Pero no se puede decir la Biblia no dice, porque la Biblia sí lo dice. Además de eso, que yo creo que los argumentos tienen que mostrar lógica, y por eso, por ejemplo, cuando yo hablaba del caso de Eclesiastés 9, 5 y 6, no tenemos que dejar la lógica de lado. Y cuando nosotros vemos a un cadáver, lo digo yo porque por mi trabajo me ha tocado estar muchas veces ante cadáveres, yo lo he comprobado y yo creo que cualquiera de ustedes también, si ha visto a un ser querido, a un familiar o a un amigo tal vez que falleció, cuando ustedes van ahí, está parte de él, ciertamente que sí, la parte física, pero él, con su forma de pensar, con su forma de ser, con lo que él era acá en esta tierra, ahí no está. Evidentemente ahí no está. La Biblia nos habla de 3 muertes. Y estas 3 muertes, primero es la muerte espiritual, la segunda muerte es la muerte física, y la tercera muerte es la muerte eterna o definitiva. Con respecto a la muerte espiritual, bueno, acá voy a refutar algo del argumento de James. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Adán, de todos los árboles puedes comer, mas de este árbol no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bueno, en la argumentación dice él, bueno, lo que pasa es que en realidad, según Pedro, como Adán vivió 930 años y murió, entonces él estaba dentro de un día, porque para Dios 1000 años son como un día. No, no está entendiendo a Pedro. ¿Por qué? Porque cuando Pedro está diciendo que para con el Señor un día de 24 horas, un día de 24 horas es como 1000 años. Y que luego 1000 años humanos de 365 días cada uno, o 360, son como un día de 24 horas, no está queriendo decir lo que están entendiendo superficialmente. No. Lo que realmente está diciendo Pedro es que es relativo. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y Dios no está afectado por el tiempo humano. Así que sea un día o sea 1000 años, para Dios es absolutamente lo mismo. Lo mismo pudiéramos decir, sea un día o sea 100.000 años, para Dios es lo mismo. Entonces no está diciendo de que tienen que pasar 1000 años humanos y para Dios recién va a ser un día. Eso no es cierto. De hecho, que en el Salmo 90, Moisés dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Así que ni siquiera él está avalando lo que se está entendiendo al decir de que 1000 años humanos para Dios es un día. No es cierto, eso no es cierto. Pedro simplemente dice que es relativo, es lo mismo. Un día o 1000 años para Dios es lo mismo. Él no está afectado por el tiempo. Bueno, entonces, ¿cuándo es que murió Adán? Murió en el momento de comer del fruto prohibido. Igual que Eva. Bueno, Eva comió primero, luego ella le dio a su esposo, y ambos murieron conforme a la palabra de Dios en ese mismo día, porque la palabra dice claramente, el día que de él comieres. No está diciendo el día que tú comas, pero en realidad el día va a ser 1000 años. No es eso, él dice el día que de él comieres, y se refiere al día realmente que ellos comieron, a la hora, y lo diríamos utilizando nosotros lo que es un reloj, ¿verdad? Ellos no tenían reloj. Será por la tarde, por la mañana, no lo sé,
Pero en el momento, eso es, en el momento que comieron. ¿Por qué en el momento? Porque ellos comieron ese fruto en un determinado momento del tiempo del día. El día que de él comiera se refiere a ese momento. Ciertamente morirás. ¿Cómo yo sé que murieron? Bueno, esa muerte fue espiritual. Pero ¿cómo sé que murieron? Porque ya cambió todo. Ya cambió todo. La comunión que tenía entre el Dios Santo y ellos pecadores se había roto. Ya todo había cambiado. La palabra muerte no es dejar de existir. La palabra muerte es separación. Thanatos es separación. ¿Cómo fue la primera muerte? La muerte espiritual fue la separación a causa del pecado de Dios. O sea, Dios es la vida. Ellos estaban en comunión con Dios. El pecado hace división entre Dios y los hombres. El que no está vivo está muerto. Ellos espiritualmente están muertos. En Génesis capítulo 3, luego del pecado, Dios le dice a Adán, hasta que vuelvas al polvo de la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí Dios está estableciendo la muerte física, porque Él dice hasta que vuelvas a la tierra. Esto es muerte física. Y es lo que enseña Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Esto es muerte física. ¿Qué es la muerte física? ¿Es dejar de existir? Bueno, ya vimos que la primera muerte, la muerte espiritual, no fue dejar de existir. Simplemente fue la separación a causa del pecado de esa primera pareja con Dios. Ahora, la muerte física tampoco es dejar de existir. Simplemente es que la parte espiritual sale de la parte física y se rompe esta unidad armónica en la cual hemos vivido desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre. Se rompe y esa ruptura es lo que es la muerte física. La parte espiritual sale, la parte física queda. Y la parte física es parte del ser humano y por lo tanto cuando Salomón dice que los muertos nada saben, se está refiriendo a una parte que es parte del ser humano, pero no se está refiriendo a la parte espiritual, ya que cuando el Señor Jesucristo estuvo acá, Él habló de la parte espiritual y sí dijo qué es lo que pasa con la parte espiritual. Y eso no es que la Biblia no lo enseña, sí lo enseña. Que yo no o que yo al leer las palabras de Cristo tenga que interpretar, eso es otra cosa. De hecho, yo, Marcelo, yo no tengo que interpretar, yo simplemente lo creo. Pero los que no creen como yo tienen que interpretar para decir que esto no era así. O sea, Jesucristo no quiso decir lo que dijo, Él dijo lo que dijo, pero Él quería decir otra cosa. Bueno, como dije, hay mucho que hablar. Dice que Satanás inventó la doctrina de la... Ok, gracias. Satanás inventó la doctrina de la inmortalidad. Bueno, no es cierto porque realmente, por lo que yo ya he presentado, el alma trasciende a la muerte física. Pero, por ejemplo, el apóstol Pablo, creo que es 2 Corintios capítulo 13, dice, conozco un hombre. Y con esto voy a probar que Pablo no pensaba como piensan adventistas, testigos de Jehová, y en este caso, por ejemplo, Henry. ¿Por qué? Porque Pablo dice, conozco un hombre. Esto no diría ninguna de estas personas, mi estimado Henry tampoco diría lo mismo que Pablo, porque ellos creen justamente de un modo diferente, como ya él lo expresó. Pero Pablo dice, conozco un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo y al paraíso de Dios. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Es cierto, Pablo no lo sabía. Pero el punto es que aunque no lo sabía, él estaba viendo esta posibilidad como algo perfectamente posible y real. Porque si dice, si en el cuerpo, puede haber sido en el cuerpo, y también dice, o fuera del cuerpo, fue arrebatado. Así que lo ve perfectamente posible, y esto es algo que estas personas, a las quienes asistimos, nunca dirían eso, porque simplemente ellos no creen igual que Pablo, y Pablo lo dice porque no cree igual que ellos. Bueno, hay mucho más para decir, pero bueno, ya no tengo tiempo, así que no sé cuánto me queda, ya se termina el tiempo. 34 segundos. 32. Bueno, cuando dice Pablo y todo vuestro ser, acá hay dos cosas. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser sea guardado irreprensible. Santifique todo vuestro ser, eso es una cosa. Y espiritual, mi cuerpo sea guardado irreprensible, es otra cosa. Así que no son 4 partes, como dice él, sino que vuestro ser, y luego es, el ser está formado de esta forma. Pablo dice lo que dice, él no está debatiendo con nadie, pero él dice exactamente lo que ahí se puede entender. Gracias. Tiempo.
Muy bien, hasta aquí terminamos la segunda parte de este interesante debate. Les recuerdo que dentro de 2 semanas va a haber un debate con Max Robert Calvo y Henry James con respecto a la identidad de San Miguel Arcángel. Y dentro de un par de horas, de unas cuantas horitas más, 8 horas Nueva York y Puerto Rico, 7 horas de México, va a haber un debate contra un pastor presbiterano y Max Robert Calvo. Así que no se lo pierdan, que esto va a estar muy interesante. Se llama Carlos César. Así que vamos ahora a pasar a el tercer periodo de este debate, que corresponde a 10 minutos de contrarrefutación por parte de Henry James. Henry James, adelante con tus 10 minutos. Bueno, muchas gracias, Mónico. Listo, vamos a empezar por el tiempo es muy reducido y hay que contestar todo, ¿sí? Primero que todo, mi contrincante Marcelo dice que la muerte es la separación, ¿sí? De Dios con el hombre, ¿sí? Y él habla de 3 clases de muerte, ¿sí? La Biblia realmente habla de 4 clases de muerte: la muerte espiritual, la muerte física, la muerte al pecado y la muerte eterna, de la cual no hay resurrección, ¿ya? ¿Ves? Listo, quería aclarar eso. Él dice que la muerte física no es dejar de existir, pero hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque, pues, muchas veces con nuestra argumentación estamos refutando lo que enseña la santa palabra de Dios. Salmo 104:29, anótenlo, por favor. Dice: escondes tu rostro, se turban, les quita el hálito, el ruach, el aliento de vida, ¿sí? Dejan de ser y vuelven al polvo. Quizás de pronto ustedes dirán, no, pero usted está citando un texto parecido al que citó en Génesis, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Salmo 146:4. Mi contrincante dice que no, que realmente la muerte física no es dejar de existir, porque las personas siguen viviendo por allá en otro lado y siguen pensando y todo eso, ¿sí? Pero la Biblia no enseña eso. Salmo 146:4 dice: pues sale su ruach, su aliento, y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Entonces, si perecen los pensamientos, ¿cómo es que llegamos a una conclusión precipitada de decir de que la persona está viviendo en otro lado? Llámese cielo, infierno, purgatorio. ¿Ah? Si está viviendo en otro lado, entonces está consciente, ¿cierto?, de lo que está sucediendo en ese lugar. ¿Ah? Bueno, muy bien. Entonces él dice que no es cierto que Satanás hubiera inventado la doctrina de la inmortalidad del alma. Sí. Y entonces cuando le dijo a Eva, no morirás, y Eva sí murió espiritualmente, se lo acepto, pero también murió físicamente. ¿Sí? Ninguna parte siguió viviendo. Y si siguieron viviendo por ahí, demuéstremelo con la Biblia. ¿Sí? Es muy importante fundamentar toda la luz del contexto bíblico. ¿Sí? Después él cita a Pablo, un texto donde dice: conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue al tercer cielo. Claro. Entonces Pablo se está refiriendo a él mismo, ¿sí? Que hace tantos años, ¿sí? Y si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, no significa que él se transportó, se desprendió de su cuerpo para irse a otra dimensión. No, se refiere que él no sabe cómo Dios lo hizo, ¿sí? Si fue a través de una visión, si fue a través de un sueño, si fue a través... No, él no puede explicar eso. O si no, ¿cómo me explica lo de Apocalipsis? ¿Será que Dios tomó a Juan, el cuerpo espiritual que ustedes tanto enseñan, lo sacó y se lo llevó para el cielo? No. Las visiones apocalípticas fueron en visión. Eso es algo que debemos entenderlo claramente. Ahora, vamos a la parábola del rico y Lázaro, ¿cierto? Porque de pronto por ahí veo que muchos están comentando, bueno, pero entonces, ¿qué? Lo del rico y Lázaro es una parábola, no es un relato que esté basado en la vida real, sino es una parábola alegórica que no tiene nada que ver con la realidad, ¿sí?
¿Qué es una parábola? Es una ilustración que nuestro Señor Jesucristo utilizó para dejar una enseñanza, ¿sí? Si fuera un relato de la vida real, entonces estaría en plena contradicción con el mismo esquema bíblico, ¿sí? Bueno, vamos a analizarlo en estos minutos. Primera contradicción. Bueno, Lucas 16:22 dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, ¿cierto? ¿Sí? Pero la salvación que Dios ha ofrecido, ¿sí? A los cristianos verdaderos, sinceros, nunca consistió en refugiarse en un seno de Abraham. ¿Será que en el seno de Abraham van a caber millones y millones de personas o almas como ustedes enseñan? No, ¿cierto? ¿Sí? Fíjate lo que dice Apocalipsis 21:3-7. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Sí? Como se pueden dar cuenta, mis estimados hermanos y amigos, aún, y Marcelo, aún la recompensa es simbólica, ya que el mismo Abraham, con toda su fe y su fidelidad a Dios, no se recibirá su galardón y vida eterna, sino hasta cuando Jesús venga a esta tierra, ¿sí? Él será resucitado para recibir su premio. Fíjate que, como lo enseña claramente Pablo en Hebreos 11:39, ¿sí? Dice: porque estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué es lo prometido? La vida eterna. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Primera contradicción, anoten. Segunda contradicción, se dice que murió el mendigo y murió el rico, y ambos instantáneamente fueron juzgados, galardonados y condenados. Mientras tanto, sus seres queridos en la tierra continuaban sus labores, el mundo seguía su rutina. El apóstol Pablo dice otra cosa: todos los que van a ser salvos en un mismo día van a recibir vida eterna, no antes. Eso lo enseña la Biblia, 2 Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, la corona de la vida eterna se recibirá cuando Jesucristo venga, no antes, no como lo enseñan los católicos, lo digo con respeto, y los evangélicos, de que una persona se muere y de una vez recibió la recompensa. No, es cuando Jesucristo venga por segunda vez. Tercera contradicción. Dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, fíjense que ahí se muestra el Hades y el seno de Abraham, o lo que llaman algunos el cielo y el infierno, tan cerquita que algunos pueden darse cuenta de lo que está sucediendo en el otro lado, ¿cierto? ¿Le parece razonable eso a la luz de desde un punto de vista bíblico? Salvos y perdidos pueden verse, comunicarse, suplicarse y hasta negociar una mediación, ¿sí? El único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo, porque fue el único que derramó hasta la última gota de sangre por nuestros pecados, nadie más. Entonces tampoco esto concuerda con lo prometido por Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia, Mateo 5:5. La tierra que heredarán los salvos, redimidos, estará toda purificada y limpia, ¿sí? En ningún rincón habrá llanto, dolor, miseria o rastro de algún mal. Leanlo, Apocalipsis 21:4-5. Entonces es inconcebible enseñar de que un alma siga viviendo por allá sufriendo millones y millones de años en un infierno de fuego eterno, que no es tampoco una enseñanza bíblica, y otro día tendremos la oportunidad de debatir sobre este tema. 2 minutos. Listo. La cuarta contradicción. Lucas 16:24 dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Si como dice pues Marcelo, el espíritu es algo invisible, incorpóreo, espiritual, es inconsistente pensar que agua, sed, ojos, dedos, sed, lengua, etcétera, encuentren cabida en esta área, ¿sí? Entonces, evidentemente, las cosas materiales nunca podrán satisfacer la necesidad espiritual.
Entonces, si con esta parábola no es posible probar la continuidad de la vida después de la muerte, ni mucho menos el destino del espíritu o el infierno, entonces Jesucristo, por supuesto, que está utilizando una parábola alegórica para dejar una enseñanza, ¿sí? No tiene nada que ver con la realidad, ¿ves? ¿Sí? Entonces, bueno, en estos segundos que me quedan, quiero decirle, Satanás inventó esta doctrina de que no morirás, pero Adán y Eva sí murieron, ¿sí? Ellos se fueron al polvo, esa fue la sentencia. Después esa enseñanza se esparció como una enfermedad infectocontagiosa por todas las culturas paganas hasta el punto de que Platón, filósofos griegos reconocidos como Platón, enseñaban que el hombre es un alma eterna, inmortal, encarcelada en un cuerpo. Y lo que más me da curiosidad es que es la misma enseñanza planteada por los católicos y los evangélicos hoy en día, ¿cierto? Esto es por influencia de la cultura griega y la filosofía griega pagana. Cuidado que alguien los engañe con filosofías y huecas sutilezas según este mundo y no según Cristo. Muy bien. Vamos a dar, no te preocupes, aquí yo no soy católico, yo soy un moderador, así que tranquilo. Muy bien, vamos a pasar a los 10 minutos de Marcelo, en el cual va a refutar obviamente los argumentos y la refutación de Henry James. Así que, ¿estás preparado, Marcelo? Muy bien. Sí, estoy listo. Tus 10 minutos comienzan ya. Bueno, muchas gracias. Es una pena que tenga solo 10 minutos. Creo que me haría falta hasta media hora. Pero bueno, voy a tratar de meter lo que pueda en los 10 minutos. A ver, en primer lugar, cuando dice que la muerte física es dejar de existir, y él evoca el Salmo 104, 19, el Salmo 146, 4, otra vez volvemos de nuevo, eso es una revelación parcial, no es la revelación plena. Es verdad, obviamente, pero es en parte. Si uno quiere estudiar un tema, tiene que estudiar el tema no solamente en algunos pasajes, sino tiene que ser en armonía con toda la revelación bíblica, y esto quiere decir avanzar al Nuevo Testamento. Entonces, en el caso de Salomón, cuando él escribe Eclesiastés, tengamos en cuenta que él había apostatado, y llega un momento cuando él se frena, por eso creo que es en el capítulo 1, donde él está en una fiesta, en donde todos están divirtiéndose, habría tal vez comida, alegría, orgías, y de pronto Salomón se queda como que todo se detuviera, pareciera para él, y él dice, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? O sea, lo que Salomón hace es de pronto se frena en esa carrera que él estaba llevando, y esto es por obra de Dios, y él empieza a utilizar su sabiduría, la cual Dios le había dado, para analizar todo lo que sucede en la vida. Él empieza a analizar diferentes situaciones, y de eso es lo que trata el libro de Eclesiastés. Y por eso él dice 26 veces, debajo del sol, vi las injusticias, vi esto, vi el trabajo de los hombres, esto es vanidad y aflicción de espíritu, los muertos nada saben, y él continúa diciendo, y él llega al último capítulo, que es el capítulo 12, y entonces él llega a una conclusión, porque él dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. O sea, él acaba de salir de esa agua, por decir así, donde él estaba sumergido a causa del engaño de Satanás, y él de pronto sale como una persona que está debajo del mar, de las aguas, y sale a flote, y ahora él tiene la luz, y él vuelve de nuevo con Dios, y entonces él dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, Salomón regresa. Tenemos que entender entonces de que si bien Dios lo inspiró, la palabra inspiró no quiere decir que le dictó. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es simplemente que él lo guió. Inspiración es soplar. Dios sopló sobre la persona
sin anular el conocimiento y las capacidades personales, en este caso de Salomón. Simplemente que Dios, a través del Espíritu Santo, lo guía. Esto es revelación parcial. El Señor Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, por ejemplo, dijo, la reina del sur vino desde muy lejos para ver a Salomón y se maravilló de las riquezas y de la sabiduría de Salomón y les dijo a ellos, dichosos de ustedes que tienen a Salomón. Pero el Señor dice, he aquí más que Salomón en este lugar. Una de las cosas que dice Henry es de que en realidad esto es una enseñanza griega, como ya lo había anticipado, esto es Platón. No, no es Platón, es el mismo Señor Jesús, quien dice que cuando muere el hombre, su cuerpo es sepultado y los cadáveres no saben nada. No tienen memoria, su memoria ha sido puesta en olvido. Voy a utilizar las palabras de Salomón. Dice que no sabe de la envidia, del amor, del odio. Así que evidentemente, ahora el Señor dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y describe que este hombre recordaba, tenía memoria. No el cuerpo, sino la parte espiritual. Este hombre sentía, estaba sufriendo. Este hombre puede comunicarse. Bueno, acá Henry dice, bueno, esto, ¿cómo puede ser que desde el infierno hasta el cielo? No. El ambiente en el cual ellos están es acá en la tierra. Tanto Abraham, tanto el ex rico, porque ya no era rico, y Lázaro están en un lugar que se llama Hades. Y el Hades estaba en el centro de la tierra. Entonces, simplemente que hay una división, de acuerdo a lo que dice Abraham, hay una cima entre nosotros y vosotros, de modo que los que están acá no pueden pasar para allá y los que están allá no pueden pasar para acá. Todo el diálogo ocurre acá abajo. No era entre el Hades y el cielo. No. Él también dice, no, pero es que hay un solo mediador. No puede. Primeramente que no hablamos ahí de salvación. Cuando hablamos del mediador, el Señor Jesús, estamos hablando de salvación. Ahí no se estaba hablando de salvación. Es simplemente el diálogo entre personas que se encuentran en el Hades. Y evidentemente el ambiente en el cual ellos están es diferente del ambiente en el cual estamos nosotros los vivos, porque dice, el ex rico dice, tengo 5 hermanos, envíalo a la casa de mi padre. O sea, son 2 ambientes diferentes. Ahora, más para decir, bueno, esto es enseñanza de Cristo. Bueno, él dice, es una parábola. Bueno, yo voy a presentar, simplemente los voy a mencionar a los 5 argumentos. Primer argumento, las parábolas son ilustraciones de esta vida. Las parábolas del Señor Jesús nunca son ilustraciones del más allá. Son ilustraciones de esta vida debido a que el Señor había dicho, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, cosas terrenales, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, las parábolas son ilustraciones de esta vida para explicar verdades espirituales. Primer argumento, el Señor Jesús nunca habla del más allá porque las parábolas son ilustraciones de esta vida. En segundo lugar, en las parábolas el Señor Jesús no usa nombres propios. ¿Por qué? Porque basta con decir un juez, un fariseo, un publicano, un samaritano, una viuda. No hay nombres. Simplemente es para que se entienda la enseñanza. No está identificando a nadie. Entonces, en las parábolas no hay nombres de personas. En este relato sí vemos nombres. Segundo argumento. Pudiera explicar estos argumentos, pero me va a llevar más tiempo. Así que solamente los menciono. Tercer argumento. Personas reales se corresponden con situaciones reales. Yo no puedo hablar de una persona real y decir que en realidad es una situación hipotética. Si yo dijera, por ejemplo, Henry, después de que sale del culto, él se va a un bar y en el bar se emborracha y luego se va con mujeres y es un hombre infiel y después digo, ¿saben cuál es la enseñanza de esto que acabo de decir? Esto no se debe hacer, hermanos. Bueno, si yo lo dejo ahí, Henry tendría todo el derecho de decirme, pero Marcelo, por favor aclare de que yo nunca he hecho eso. Porque personas reales se corresponden con situaciones reales. Abraham es una persona real. Ok. A menos que creamos que la historia de Abraham de Génesis era una parábola. Otro argumento sería, el Señor Jesús siempre dice la verdad. Él no está diciendo cosas que no sea cierta. Otro argumento es que simplemente el Señor Jesús no utiliza fuentes humanas. Algunos dicen, no, es un cuento egipcio, es una
es un relato de los fariseos. No, el Señor Jesús solamente habló lo que el Padre le dio que hablara. Así que por estas razones no he avanzado nada. Pero bueno, la muerte es dejar de existir. Lástima que no puedo hacer preguntas, tengo preguntas. Adán y Eva no siguieron vivos. Bueno, eso no lo voy a poder explicar. Las visiones apocalípticas fueron visiones. Bueno, la palabra dice que él estuvo en el cielo, que fue trasladado al cielo. El seno de Abraham, la salvación. Bueno, hay otra cosa, no lo puedo explicar. Murieron sin recibir lo prometido. Esto es lo último que digo. Dice que ellos murieron sin recibir lo prometido. Bueno, no lo recibieron en esta vida. Es simple, no lo recibieron en esta vida. Y una cosa más, si puedo. Cuando en 2 Corintios 5, el apóstol Pablo dice, por ejemplo, mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Estoy en el cuerpo, estoy ausente del Señor. Más quisiéramos, dice, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces dicen, no, esto es la resurrección. No, no es la resurrección, porque la resurrección no es ausentes del cuerpo. Así que, por lo tanto, cuando él dice ausentes del cuerpo y presentes al Señor, es lo que sucede cuando la persona muere. Gracias. Muy bien. Quedan 32 segundos. Hasta aquí terminó este tercer tiempo y pasamos al último tiempo del debate, que son 5 minutos de conclusión o de resumen, como ustedes quieran decir. Bien. Adelante, Henry, con tus 5 minutos. Apaga el micrófono, Marcelo, por favor. Espera un minuto para, claro que sí, claro para que poner sí. mi... Bueno, les recuerdo a los hermanos que después de este debate, pocas horas después va a haber otro debate en el cual está el hermano Max junto con un pastor presbiterano discutiendo si la salvación se pierde o no. Así que no se lo pierdan. Muy bien. Listo. Muy bien. Ok. ¿Listo? Adelante, Henry, con tus 5 minutos. Bueno, muy bien. 5 minutos de resumen. Lo que enseña las Sagradas Escrituras. La Biblia nos dice, no vayáis más allá de las Escrituras. Génesis 2:7, Dios formó al hombre del polvo del suelo, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente, no a tener un alma viviente. ¿Sí? Incluso la Biblia enseña que en 1 Pedro 3:20, ¿cuántas almas se salvaron en el diluvio? Dice 8 almas se salvaron, es decir, 8 personas, porque el alma significa persona, el alma también significa vida, ¿cierto? Entonces, muy importante entender eso, ¿cierto? Muy bien, también aquí estaba dejando pues estos 2 pasajes de las Sagradas Escrituras para la conclusión, que es el A sobre la manga, son textos irrefutables que demuestran que el alma es inmortal. Ezequiel 18:4 y el verso 20 dice aquí, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿qué pasará? Ella misma morirá. Entonces el alma sí muere. ¿Sí? Los conceptos de los líderes de la cristiandad dicen que no, pero la Biblia dice que sí. ¿A quién le creemos? Pues a la Biblia. Y si el alma sigue viviendo, entonces, ¿cómo es eso de que la Biblia también nos enseña que el único que tiene inmortalidad, que vive en luz inaccesible, ¿quién es? Dios. Búsquenlo, ¿sí? No me crean a mí, crean a la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, el verso, venga, se los doy, el verso 16, el único que tiene inmortalidad. Si la Biblia dice que el único que tiene inmortalidad es Dios, pues es el único que tiene inmortalidad, nadie más, por lo menos en estos momentos. Hay que aclarar, porque nosotros estamos buscando honra, gloria e inmortalidad según Romanos, ¿no? Pero eso sucederá en el futuro. Quería aclarar ese punto, ¿cierto? También, pues, Marcelo me dice, no, que el Antiguo Testamento, no había tantas revelaciones, no, pero la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, enseñar, ¿cierto? Toda, y no dice que una parte. Y cuando Pablo escribió eso, se refería también, pues, al Antiguo Testamento, a las escrituras hebreas. Bueno, pero citemos entonces de las escrituras del Nuevo Testamento, Hechos 3:23.
Dice, ¿y será que toda alma que no obedeciera a aquel profeta será exterminada de entre el pueblo? De pronto algunos estarán buscando en la Biblia, pero es que aquí no dice alma, aquí dice persona, pero entonces ahí aparece la palabra griega psique, que es la misma palabra hebrea nefesh, y es entonces pues alma. Jesucristo en Marcos 14:34 les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Ven? 2 minutos. Sí. También, ¿sabían ustedes que los animales son almas? No lo enseño yo, lo dice la Biblia, búsquelo. Números 31:28, Génesis 1:20-21. ¿Sí? Dice, produzcan las aguas en grande abundancia enjambres de almas vivientes, y ahí aparece la palabra nefesh, ¿cierto? También Génesis 1:24, los mamíferos son almas, produzca la tierra almas vivientes, los animales son almas, ¿sí? No sé, lástima que no hubiera más tiempo, bueno, de refutación de parte de ambos y ambos para que mi contrincante hubiera respondido a eso, ¿cierto? Ya vimos que el alma no es lo mismo que el espíritu. El alma es la unión entre el cuerpo y el soplo de vida, ¿cierto? Y el espíritu es el soplo de vida, ¿ves? Entonces, muy importante entender eso, ¿cierto? Y fíjense que lo que Eclesiastés 3:19 dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia porque muchos se ofenderán, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, es decir, a los animales, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen, un mismo rack, ¿cierto? Todos no tienen más el hombre que la bestia, ¿cierto? Muy bien, ya vimos la explicación de algunos textos bíblicos que leímos, Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, ¿sí? Cuando cesa el espíritu, cesa la vida consciente, el alma necesita de espíritu para mantenerse viva, ¿sí? Entonces, Josué 11:11 dice que hirieron a filo de espada todas las almas. Uy, ¿cómo así? Si el alma es una sustancia etérea que se desprende del cuerpo al momento de morir, ¿cómo es que se le puede herir de muerte? ¿Cierto? Josué 11:11. Las almas tienen sangre, Génesis 9:5, Jeremías 2:34, Ezequiel 22:7. Se puede matar a espada, Josué 10:32, Josué 11:11. El alma puede referirse a uno mismo como alma, ¿ves? Entonces, son muchos elementos. Listo. Muy bien. Vamos apagando el micrófono, Henry, para que entonces Marcelo dé sus 5 minutos de conclusión. Marcelo, enciende el micrófono. Muy bien. Ok. Tus 5 minutos comienzan ahora. Bueno, como había dicho antes, yo no tengo problema en afirmar justamente de que somos almas. Yo nunca he dicho que no lo seamos, pero somos almas en un cuerpo físico. Ahora, por ejemplo, en ese sentido, si hablamos de un alma, bien, podemos decir una persona que camina por allá en la calle o que se mueve en su carro, es un alma, obviamente que sí. Pero cuando la persona muere, la parte espiritual sale. Y básicamente somos seres espirituales, no somos solamente un montón de carne y nervios y huesos y tejido nada más, sino que somos seres espirituales y parte de nuestro ser es el cuerpo físico, pero esta unidad se rompe. Entonces, por ejemplo, vemos esto cuando en Hechos capítulo 2 dice Pablo, habla Pedro en relación al Señor Jesús y dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Acá está hablando de dos cosas diferentes, porque bajo el nexo ni, entendemos que son dos cosas. Dice, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Si avanzamos un poco más, esto lo vemos más claro porque en el verso 31 dice así, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, esa es una cosa, y luego dice, ni su carne, no es una redundancia, no está reiterando de nuevo lo mismo, está hablando de dos elementos diferentes, dice, su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne, la cual estaba en el sepulcro, vio corrupción. Son dos cosas diferentes. Ahora, morir y existir. Bueno,
como dije antes, la palabra morir no es igual que dejar de existir. De hecho, que hay 3 muertes, dije yo. Él menciona la muerte al pecado, también como una cuarta muerte. No hay problemas, pero para los efectos sería lo mismo, ya que morir al pecado. Mientras estemos en este mundo, todo cristiano verdadero va a pecar de nuevo, porque nuestro cuerpo no ha sido redimido aún. La redención de nuestros cuerpos va a ser cuando el Señor Jesús venga. Ahora, la vida eterna, otra cosa que también se había dicho, es que la vida eterna va a ser dada cuando el Señor Jesús venga. No es cierto. Dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. El Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene, tiempo presente, vida eterna. Solamente que tenemos este tesoro en vasos de barro. La redención está hecha en 2 partes. En el momento de creer es la justificación. Ya tengo vida, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Yo ya tengo vida eterna, pero en un cuerpo que todavía no ha sido redimido. Así que, por lo tanto, no importa que yo tenga que morir físicamente, porque básicamente al estar reconciliado con aquel que es la vida, yo ya estoy con vida. Ok, gracias. Bueno, entonces, morir y existir son 2 cosas diferentes. Cuando las personas sean lanzadas al lago que arde con fuego y azufre, Apocalipsis 20, ahí dice que van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, esto no es que van a seguir vivos. Esto es una muerte eterna, no es vida eterna. Es existir eternamente, no es dejar de existir. O sea, existir eternamente sin Dios es muerte eterna. Así que, por lo tanto, los que estén allí van a estar muriendo eternamente. No es una vida eterna. O sea, morir y existir son 2 cosas diferentes. Bueno, no creo que no hay tiempo para más, pero bueno, eso es lo que enseña la Biblia. O sea, no estoy hablando fuera de la Biblia. Muchas gracias. Muy bien, te quedan 46 segundos. Bueno, entonces los voy a usar un poquito más. Entonces, como dije, hay varios pasajes que nos habla de esto. El mismo Señor Jesucristo dijo también, en oposición a lo que mencionaba hace un momento mi contendor, Él dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Yo les voy a decir a quién tienen que temer, aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno o en el lago de fuego, donde se habla de destruir, no en el sentido de desintegrar, sino simplemente en el sentido que dije antes, existir eternamente sin Dios, eso es muerte eterna. Bueno, muchas gracias. Muy bien, esta vez se cumplió completo. Muy bien, hasta aquí terminó este interesante debate. Así que damos por entendido de que ya se terminó todo. Vamos a pasar al minuto de despedida, no sin antes indicarle que dentro de unos par de horas va a haber el debate de Max Roper contra el pastor presbiterano aquí en Huella Católica. Así que adelante, Henry James, con tu despedida, sin tocar el tema, ¿ok? Adelante. Bueno, listo, agradecer pues al moderador Mónico Vázquez del canal Huella Católica por su tiempo, por su dedicación, ¿sí? A monitorear este debate. También agradecer pues a mi contrincante Marcelo Vilte porque debatió con altura, con respeto, ¿sí? Hay personas que piensan que no se puede debatir de esa forma y sí, claro que sí, porque por medio de esas discusiones es que se pueden llegar a grandes verdades, ¿sí? Y entonces, ojalá que este debate sea fructífero y que muchas personas que tengan la oportunidad de verlo, pues puedan beneficiarse, enriquecerse, investigar las citas bíblicas para ver si lo que Marcelo y yo, pues decimos o argumentamos es cierto o no. Pues nos quedamos corticos en este debate, pero les prometemos que más adelante pues seguiremos con más argumentos, respondiendo más argumentaciones del chat. Muy bien, vamos a pasar ahora con la despedida de Marcelo. Adelante, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Gracias a Henry por compartir un momento. Siempre estoy dispuesto a debatir con cualquier persona. De hecho, que ya me propusieron algo para enseguida. Vamos a ver si lo hago. Entonces,
Gracias por el momento, gracias a Mónico también. Quién sabe si lo veo pronto porque tengo que ir para allá también a Puerto Rico. Así que un saludo a los puertorriqueños, algunos amigos que tengo ahí. Y también saludos a todos los que puedan ver el debate. Dios les bendiga mucho, les dé luz. Y busquemos al Señor despojándonos de preconceptos. Vamos a la palabra, es un consejo que simplemente les doy, con el deseo de que Él nos enseñe, o sea, no con el pensamiento humano. Una última cosa que digo, termino. Cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que acercarnos para que la Biblia nos hable, para que ella, al leerla, forme mi pensamiento. El problema que algunos es que lo que hacen es, tienen un pensamiento y van a la Biblia para justificar el pensamiento. Tiempo. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, hasta aquí terminó este interesante debate. Le agradezco a ambos por su postura, por no faltarse el respeto, que eso es lo más importante. La altura, se evidenció la altura que tenían. Ahí tienen los argumentos. Yo espero que ustedes hayan hecho sus anotaciones. Y se me cayeron los papeles. Me cayeron anotaciones como yo lo he hecho. Tienen ahí. ¿Ok? Hagan sus anotaciones porque es importante que lo tengan anotado para así tener unos argumentos contrarrefutatorios o argumentos, añadir argumentos a los que ya lo tenían. Bueno, como ustedes quieran. Así que, bueno, no sin antes indicarles muchas gracias a ambos. Gracias a los suscriptores y a aquellos que no se han suscrito, suscríbanse para que puedan beneficiarse de estos debates cada vez más y de la catequesis que se da aquí en Huella Católica. Bien, muchas bendiciones a ambos. Que le vaya bien este sábado y el domingo, mañana, mucho mejor. Así que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Se despide de aquí, desde Puerto Rico, el moderador Mónico Vázquez. Bendiciones. Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. Hola hermanos de Huella Católica, que Dios de los cielos les bendiga y les guarde. De manera especial al grupo católico Huella Católica. Hermanos, y quiero que Monseñor Molinari le mande un saludo a todos los grupos que me siguen, al grupo Huella Católica,